Oye, este martes a la 1:30, digo, claro, como cada martes a la 1:30. ¿De qué vas a hablar, no? Pues hoy Te vamos a preguntan, hablar digo. sobre... Ah, sí, claro, claro. Sobre todo porque como tratamos tantos temas diferentes, aunque todos tienen ese punto en común de la salud y la actividad física, realmente tocamos muchos palos, ¿no? Y la gente pues cada día tiene curiosidad acerca de qué hablamos hoy. ¿Qué hablamos hoy? ¿Y de qué hablamos hoy? Pues hoy hablamos sobre el metabolismo. Ajá. Y de los factores que influyen en el metabolismo, así como la importancia que tienen ciertos factores para que este metabolismo aumente. El metabolismo no es nada más ni menos que un conjunto de procesos que tiene nuestro cuerpo para poder vivir. El mero hecho de existir pues conlleva una serie de reacciones y esto a su vez un gasto calórico. Uh-huh. Entonces, nosotros necesitamos una energía mínima, que es la tasa metabólica basal. Entonces, esa energía mínima va a depender de diferentes factores, como es el sexo. Por ejemplo, no es lo mismo las calorías que puede gastar un hombre o una mujer. También van a influir la altura, el peso, la corpulencia en sí, ¿no? La cantidad de masa muscular que tengamos y, por supuesto, la edad. A partir de los 30 el metabolismo basal se estabiliza hasta los 40 y a partir de los 40 decae. Por eso es tan importante que intentemos acelerarlo lo máximo posible. O sea que yo ya estoy en decadencia. Me acabas Pues de dejar. Tengo 41 y ahora mismo me ha quedado así como porque voy para abajo. voy ¿no? para abajo ya, así tan pronto. Minerva, no me digas eso. Pues sí, a partir de los 40 el metabolismo basal comienza a ralentizarse. Entonces, ¿Y eso se puede evitar? Eso no se puede evitar, eso es ley de vida. La Vale. vida avanza. Gracias. Y lo que sí podemos es tomar una serie de medidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de manera general, un adulto normal, mujer, consume unas 2.000 calorías, necesita una ingesta calórica de 2.000 calorías diarias y un hombre anda en torno a 2.500. Eso es las personas que no hacen demasiada actividad física, ¿no? Si ya valoramos el nivel o la intensidad de actividad física, pues esto aumenta considerablemente. Por ejemplo, yo tengo un medidor de actividad y constantemente me marca 2.800 calorías, 3.000 calorías. Yo gasto casi más que un hombre. Por tu actividad, ¿no? Por mi actividad, claro, mi ritmo de vida diario y además mis entrenamientos. Entonces, tomando esos factores en consideración, nosotros podemos llegar a la conclusión de cuál es nuestra tasa metabólica basal, es decir, cuántas calorías quemo yo por el mero hecho de existir, teniendo en cuenta el sexo, la altura, el peso y entonces, a raíz de ahí, pues nosotros podemos valorar cuántas calorías necesito diariamente. Yo, por ejemplo, en el centro utilizo un mecanismo de pesado que es la bioimpedancia. ¿La? Bioimpedancia, que lo que te mide es la composición corporal, porque muchas veces se producen cambios en la composición corporal y no tiene por qué haber una pérdida de peso específica en ese número, que el peso es un número al fin y al cabo. Pero ese número está compuesto de otras partes, como es la grasa, como es la masa ósea, la masa muscular, el agua. Entonces, viendo esas variaciones, pues realmente tenemos una información mucho más completa que un simple número que nos diga, pues hoy peso 57 kilos y ayer pesé 56. Ya. Pues, o el mes que viene peso 58. ¿Y qué ha pasado? Realmente saber si ha cambiado la composición corporal, es decir, si hemos disminuido la grasa y hemos aumentado la musculatura, pues es importante, porque no siempre tiene por qué cambiar ese número. Claro, hay gente que empieza a hacer deporte y dice, pero ¿cómo engordo, no? ¿Cómo gano peso si estoy haciendo deporte? O incluso se notan más delgados. Efectivamente, y luego... Pero en el peso se deprimen, porque la gente, sobre todo, Exacto. que se embarca en ese gran mundo, ¿no?, de la pérdida de peso, dice, pero bueno, peso a lo mejor 300 gramos más que la semana pasada, ¿cómo es? Si yo realmente he podido pasar al siguiente botón del cinturón. Claro, y esto se debe a que la masa muscular pesa
por ejemplo, 1 kilo de musculatura, imaginaros, si colocamos el brazo extendido, 1 kilo de musculatura cabe aproximadamente en la palma de la mano. Entonces ahí tendríamos 1 kilo. 1 kilo pesa igual en musculatura que en grasa. Pero ¿qué ocurre? Que 1 kilo de grasa ocupa como si llegara desde la punta de mi dedo hasta el codo. Entonces, aunque pesen lo mismo, el volumen no es el mismo. Y eso es lo que las personas notan. Por eso es tan importante que tengamos una ganancia muscular grande con nuestros entrenamientos. ¿Por qué? Porque esto va a ser uno de los factores que nos ayude a mejorar la tasa metabólica basal. Y por tanto, si yo tengo una tasa metabólica basal más alta, la cantidad de calorías que voy a poder, porque las calorías hay que ganárselas diariamente, eso es así. Si yo quemo, puedo consumir. Si yo no quemo, no tengo derecho a consumir. Entonces, y si se consume sin quemar, ahí está el problema, ¿no? Claro, ahí es cuando no está la balanza equilibrada. Entonces, al no estar ambas cosas en el mismo, ¿no? Con el mismo peso, pues vamos a tender a engordar o vamos a tender a adelgazar. Entonces ahí es donde está el equilibrio. Entonces, si yo consigo tener una tasa metabólica basal más alta, pues voy a conseguir que mi cuerpo necesite más calorías. Como necesito más calorías, pues tengo derecho a consumir más calorías también. A esto, si le añadimos, además de nuestra tasa metabólica basal, un nivel de actividad medio alto, pues ese consumo de calorías diario se verá incrementado. Uh-huh. Entonces, además de la actividad física, pues hay otros factores que ayudan a acelerar el metabolismo, como es, por ejemplo, desayunar. Hay muchas personas que no desayunan y es comprensible porque de vez en cuando ellas dicen, no me entra nada por la mañana, pero todo es a lo que acostumbremos a nuestro cuerpo. Es necesario que hagamos diferentes comidas, en concreto yo siempre recomiendo hacer las 5 comidas al día. ¿Por qué? Porque mientras nuestro cuerpo está digiriendo los alimentos, está gastando energía. Entonces no es lo mismo cuando nuestro cuerpo gasta 3 veces al día energía, imaginaros que hacemos desayuno, almuerzo y merienda, que si realmente, que si realmente metemos la merienda de la mañana y la de la tarde. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hagamos comidas un poquitín más pequeñas y también incluyamos ambas meriendas, pues nuestro cuerpo va a estar continuamente procesando y digiriendo esos alimentos. Va a estar trabajando y, por tanto, pues aumentaremos el metabolismo. ¿Qué más cositas? Pues beber agua. Beber agua también acelera y ayuda a algunos procesos. Entonces es fundamental y recordamos que hay que beber un mínimo de 2 litros al día. Y no tiene por qué ser solamente agua como tal, sino también podemos tomarla en sopas, en zumos, en tés, cafés. Uh-huh, uh-huh. Pero mínimo 2 litros. Esto se dice aquí en estos micrófonos muchas veces y a mí me gusta recordarlo, especialmente para las personas mayores que tienen poca sensación o ninguna de sed, ¿verdad, Minerva? Y es un problema. Claro, porque es un problema. Cuando sentimos esa sensación de sed, significa que ya estamos deshidratándonos. Efectivamente. Hemos comenzado el proceso. Entonces nunca debemos esperar a notar la sensación de sed. Siempre tenemos que ser precavidos y prevenir, ir un pasito por delante para tomar agua cada cierto tiempo y distribuírnosla. Uh-huh. Muy bien. Más cosas del metabolismo querías hablar también de cómo, bueno, las dietas, ¿no? No sé si hoy o en otro programa, las dietas hipocalóricas. Hay que tener también en cuenta y la precaución adecuada para no caer, ¿no?, en un error, en un problema. Sí, de hecho, este tema surge de un debate que tuvimos allí en M-Training y ellos inspiraron que yo hablara de este tema hoy. Y es que hay muchas personas que se adhieren a dietas muy estrictas con una consumición calórica muy, muy, muy baja. Y entonces yo les decía a este grupo de personas con el que hablábamos uh-huh. que realmente eso es un arma de doble filo. Si yo voy a tener resultados muy prontos, ¿por qué? Porque si yo estoy acostumbrado o si mi cuerpo necesita 2.000 calorías
y yo consumo 800 al día, obviamente esa descompensación calórica, mi cuerpo va a reaccionar de algún modo. ¿Qué pasa? Que sí, que voy a perder kilos rápido, pero ¿qué pasa? Que habitualmente lo que más trabajo cuesta mantener a nuestro cuerpo es la musculatura, no la grasa. La grasa es un almacén y nuestro cuerpo está seguro cuando tiene grasa, porque es una reserva. Pero ¿qué ocurre? Que si nuestro cuerpo quema la musculatura que nosotros tenemos, que es realmente el tejido vivo, porque en la grasa no se producen procesos, como decía, está almacenada y es un tejido entre comillas muerto, pero en cambio en el tejido muscular sí que se producen estos procesos y reacciones celulares y por tanto nuestro cuerpo, por el mero hecho de tener más masa muscular, va a quemar más calorías. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una dieta tan hipocalórica? Pues que mi cuerpo no es capaz de mantener ese proceso porque necesita más calorías y entonces obviamente voy a quemar grasa, pero una parte importante de esa pérdida de peso se va a producir en músculo, ya, en tejido muscular. Entonces, y eso nos interesa, claro. Claro, porque hoy veníamos aquí para hablar de cómo acelerar el metabolismo basal. Y si una de las partes más importantes es, además del ejercicio físico, el tono muscular, tener mucha musculatura, si yo la estoy perdiendo, mi tasa metabólica basal va a disminuir. Y entonces, ¿por qué hace esto mi cuerpo? Es un mecanismo de defensa. Lo que produce es que como yo necesito continuar viviendo, pero claro, antes tenía 2.000 calorías y ahora tengo 800, pues el cuerpo va a tender a ahorrar de manera instintiva. Qué inteligente, ¿verdad? Pues sí. Lo que pasa es que nosotros no lo somos tanto, porque no sabemos... Vamos de independiente, ¿no? Claro. Independiente de... Porque no sabemos en qué nos va a repercutir que nuestro cuerpo ahorre esa energía. Y es que al final nuestra tasa metabólica basal se vea disminuida. Y cuando yo vuelva a... Porque ese tipo de dietas tan estrictas, por experiencia, no suele tener una continuidad en el tiempo, porque no inculca hábitos. Simplemente lo que pretende es que las personas pierdan peso rápidamente. Eso. Y cuando vuelven realmente a su rutina, puede que continúen comiendo algo mejor. Pero, ¿qué ocurre? Que al disminuir esa tasa metabólica basal, mi cuerpo ya no va a quemar tantas calorías por el mero hecho de existir. ¿Qué ocurre? Que si yo antes, por ejemplo, mi tasa metabólica basal era de 1.400 calorías por mi edad, estatura y peso, pues ahora va a ser de 1.200, pues son 200 calorías que mi cuerpo no quema diariamente. ¿Qué pasa? Que ahí es donde llega la cuestión de si yo como muy poco, pero no adelgazo. Porque nuestra tasa metabólica basal, después de una dieta y otra, se ha visto reducida. Ya. ¿Con esto qué tenemos que intentar? Pues que nuestro entrenamiento y nuestro trabajo vaya muy enfocado, sí, a la quema calórica, pero también a conseguir más masa muscular, porque la masa muscular, además de que ocupa menos volumen, como hemos dicho antes, nos va a ayudar a incrementar esta tasa metabólica y que nuestro cuerpo realmente tenga procesos de actividad. Muy bien. Bueno, Minerva, pues muchas gracias, ¿no? Yo creo que has despejado, al menos a mí, espero que a los oyentes, a algunos también, ¿no? Dudas importantes, porque a veces eso que decías, ¿no? Si como poco, si hago esta dieta, ¿por qué no adelgazo? O por qué yo, bueno, me peso más, a pesar de que el cinturón me lo puedo abrochar, ¿no? En un botón más apretado que la semana pasada, pues todo tiene una explicación. Claro. Algunas de estas preguntas le has dado respuesta y espero que lo sigas haciendo a partir de la próxima semana. ¿Algo más para concluir? Sí, sobre todo que me gustaría relativizar lo que viene siendo el peso, ¿no? Yo peso 56 kilogramos. Me gustaría relativizar eso y que realmente tomara mayor relevancia la composición corporal, que es la distribución entre la grasa, la musculatura y la masa ósea, etcétera, etcétera. Ahí es donde reside verdaderamente la importancia del valor en la distribución
proporcional de esos números, no de los kilogramos. De los kilos. Pues Minerva Camaño, como siempre ha sido un placer. Buenas tardes, gracias y buena semana. Buena semana a todos. Gracias.